Lo normal es que los servidores se caigan cuando hay un nuevo Call of Duty, un GTA o la secuela de algún coloso multimillonario. Pero lo que pasó el 4 de septiembre de 2025 fue otra cosa. A las 7 en punto de la mañana, hora del Pacífico, Steam empezó a crujir, la tienda se rompió, la página del juego desapareció por minutos y los usuarios no podían ni siquiera completar la compra. Xbox Store y la eShop de Nintendo también se vieron golpeadas, un temblor digital que no duró horas, pero que bastó para dejar claro lo que estaba pasando. Un juego indie había tirado abajo las puertas del internet. El nombre era Hollow Knight, Silksong, la secuela más esperada de la década, el Half-Life 3 de los Metroidvanias, el chiste eterno convertido en realidad. Y la magnitud del estreno fue inmediata. Más de 500.000 de jugadores conectados de forma simultánea solo en Steam, mientras millones más lo descargaban en consolas y a través de Game Pass. La avalancha fue tan grande que hasta pareció un estreno de Marvel, pero sin alfombra roja ni presupuesto de Hollywood. Ese fue el momento en el que muchos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algo que nació en las manos de 3 personas. Un juego de insectos dibujados a mano acababa de romper internet. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito 6 y para entender el terremoto que fue Silksong, el terremoto que provocó, hay que mirar un poquito para atrás a ese momento donde nadie sospechaba que 3 australianos iban a cambiar la historia de los indies para siempre. En 2017, Tim Cherry, Ari Gibson, William Pellen y el programador Jack Vine lanzaron Hollow Knight, un Metroidvania dibujado a mano que parecía condenado a ser un juego de culto, de esos que se recomiendan en foros especializados y nada más. No había marketing multimillonario, no había actores de Hollywood haciendo motion capture, ni un ejército de programadores detrás. Solo 3 personas, un mundo de insectos y una idea muy clara: hacer un juego hermoso y desafiante. El arranque fue silencioso. En 2019, 2 años después de su lanzamiento, se estimaba que el juego había vendido 2,8 millones de copias. Nada mal para un indie, pero todavía lejos de la magnitud que alcanzaría, porque lo que realmente encendió la mecha fue la llegada a más plataformas, especialmente a Nintendo Switch. Ahí empezó el boca a boca, streamers, youtubers y jugadores comunes lo fueron descubriendo y recomendando, y lo que parecía un pequeño tesoro oculto terminó convirtiéndose en una avalancha. Para 2025, Tim Cherry confirmaba la cifra final. Hollow Knight había superado las 15 millones de copias vendidas. 15 millones, una cifra que ni muchos AAA con campañas de marketing global pueden alcanzar. Ese crecimiento brutal no fue casualidad. Hollow Knight ofrecía algo que parecía perdido en la industria: exploración genuina, dificultad medida pero exigente, un arte único y un universo narrado más por silencios y atmósferas que por cinemáticas interminables. Se convirtió en un juego que no solo gustaba, sino que atrapaba. Cada descubrimiento era una sorpresa, cada derrota un aprendizaje y cada victoria un triunfo personal. Ese tipo de experiencia, más cercana al arte que al consumo masivo, fue lo que hizo que miles de jugadores lo recomendaran con devoción casi religiosa. Y así se plantó la semilla de lo que vendría. Porque cuando un indie hecho por 3 personas logra semejante impacto, las expectativas para su secuela dejan de ser razonables. La comunidad no solo quería más, exigía más, y ese ejército de millones de jugadores fue el que convirtió a Silksong en algo que superó el concepto de videojuego, un mito. Cada nuevo rumor, cada direct, cada conferencia era la posibilidad de volver a sentir ese asombro inicial. El origen humilde de Tim Cherry se había convertido en la base de un fenómeno que terminaría colapsando internet años después. Lo más insólito de toda esta historia es que Silksong no nació con la ambición de ser una secuela. La idea inicial de Tim Cherry era mucho más modesta: un DLC centrado en Hornet, uno de los personajes más queridos de Hollow Knight, la protectora de Hallownest, ágil, elegante y con un carisma que contrastaba con el protagonista silencioso del primer juego. Parecía perfecta para un contenido adicional. Iba a ser un experimento, probar un estilo de combate más veloz, con movimientos acrobáticos y un diseño de niveles que potenciara esa diferencia. Nada que alterara demasiado el universo ya creado.
Pero las ideas, cuando sobran, no se detienen solas. Cada boceto que surgía en una servilleta terminaba programado en el motor. Cada concepto nuevo se probaba y si funcionaba, se quedaba. Y en ese proceso, lo que debía ser un paquete adicional empezó a crecer sin freno. De repente ya no se trataba de un extra para extender la vida del juego original. Estábamos frente a un proyecto completamente nuevo que pedía su propio espacio, sus propias reglas y su propia escala. En febrero de 2019, Team Cherry dio el anuncio oficial. Silksong ya no era un DLC, era una secuela independiente. Lo curioso es que en ese momento los propios creadores juraban que sería algo más chico que el primer juego. La promesa era un título más compacto, pero con más profundidad. La idea era compensar la menor escala con un sistema de quests mucho más ambicioso, varias ciudades funcionando como hubs y una estructura pensada para expandir las interacciones y el lore. Una visión más acotada, pero también más detallista, diseñada para ser desarrollada en 1 o 2 años. La realidad, sin embargo, fue otra. A medida que las ideas se sumaban, el proyecto empezó a desbordarse. Lo que había nacido como un DLC liviano terminó creciendo hasta igualar y luego superar la magnitud del Hollow Knight original. Y lo que debía resolverse en poco tiempo terminó convirtiéndose en una espera de 7 años. Lo fascinante es que esa mutación no fue producto de un accidente ni de una crisis. Fue simplemente la consecuencia de la libertad creativa absoluta. Silksong no se volvió monstruo porque falló, sino porque nadie quiso ponerle freno. Y en ese exceso de ambición nació, sin que nadie lo buscara, el juego indie más esperado de la historia. Cuando Silksong dejó de ser un DLC y se transformó en secuela, la comunidad creyó que el juego estaba a la vuelta de la esquina. Team Cherry había insinuado que el desarrollo sería más corto y manejable, pero lo que vino después fue un vacío absoluto. Desde finales de 2019, el blog oficial quedó congelado. Solo un mensaje navideño perdido y nada más, ni avances, ni trailers, ni capturas nuevas. Un silencio glacial que se extendió durante años. Ese mutismo se convirtió en un espectáculo aparte. Cada Nintendo Direct, cada State of Play, cada E3 o Gamescom era la misma escena. Chats de transmisión en vivo inundados con un solo grito colectivo: Silksong. No importaba qué estuvieran mostrando, la gente lo reclamaba como si fuera un derecho. Y cuando no aparecía, la frustración se transformaba en humor. Nació la Silksanity, esa locura compartida que convirtió la espera en meme. Los fans se reían de sí mismos usando la imagen del payaso como símbolo. Otra vez nos ilusionamos al pedo. Lo que debía ser un periodo de calma se transformó en la incubadora de un mito. Lo más sorprendente es que, desde adentro, la explicación era simple. Gibson y Pelen admitieron después que no querían arruinar la experiencia revelando demasiado. Su filosofía era la misma que en el primer Hollow Knight: dejar que la sorpresa hablara por sí sola. Cada caverna oculta, cada personaje extraño, cada giro jugable, todo debía descubrirse dentro del juego, no en un tráiler. Para ellos, el silencio era parte del diseño. Para los jugadores era desesperación, y ahí está lo cósmico de la historia. Lo que para unos era negligencia, para otros fue la mejor estrategia de marketing involuntario. La falta de noticias no apagó la expectativa, la multiplicó. Silksong pasó de ser la secuela de Hollow Knight a convertirse en el Half-Life 3 de los Metroidvanias, un título fantasma que todos mencionaban, pero nadie había visto. Y en esa contradicción, la ansiedad colectiva contra la calma minimalista de 3 desarrolladores en Adelaida, se forjó el mito. El silencio, lejos de hundir al juego, lo elevó hasta la categoría de leyenda viviente. El 4 de septiembre del año 2025 dejó de ser una fecha más en el calendario gamer. Pasa ahora a ser un hito. Ya no es una fecha, es un hito. Después de 7 años de espera, Silksong apareció de golpe. Básicamente como si la historia hubiera decidido apiadarse de los fanáticos. Y lo que sucedió ese día fue algo que muy pocos en la historia consiguieron. Básicamente ese día Internet colapsó. A las 7 de la mañana, hora del Pacífico de los Estados Unidos, básicamente Steam dejó de funcionar, no podía más. Errores en pantalla, carritos que no reconocían el producto, cliqueabas y no iba a ningún lado. Básicamente los usuarios no podían completar la compra. ¿Qué significa eso? Que el juego estaba ahí y no lo podía jugar. Es más, durante un buen rato el título directamente desapareció de la tienda. Pero no fue la única, esto pasó también en la Xbox, en el eShop de Nintendo, porque había un aluvión tremendo de gamers, cientos, miles, decenas de miles queriendo comprar el juego al mismo tiempo. La magnitud del estreno fue brutal. Según SteamDB, más de 535.000 personas estaban conectadas al mismo tiempo jugando Silksong. 500.000 de jugadores simultáneos para un indie
una cifra que compite con sagas gigantes como Call of Duty o GTA, y eso sin contar las descargas en consolas ni las partidas arrancadas desde Game Pass, que multiplicaban aún más el número real de usuarios. Fue un momento de locura colectiva. Un juego de 3 personas lograba lo que ni grandes superproducciones con presupuestos millonarios podían garantizar. Lo interesante es que no se trataba solo de cifras, era la sensación de estar viviendo algo histórico en tiempo real, como si todo el sufrimiento de la espera, los memes, los silencios y los rumores se descargaran en ese instante. Las redes se llenaron de capturas, memes, gritos de celebración y comentarios incrédulos. El día llegó, Silksong es real. Era un alivio y una celebración a la vez. La comunidad gamer, que tantas veces se desangra en polémicas y discusiones, estaba unida por un mismo fenómeno: jugar. Ese fue el verdadero golpe en la mesa. No hacía falta un tráiler cinematográfico ni un evento con luces y fuegos artificiales. Solo un juego lanzado en silencio y con un poder suficiente para hacer tambalear a los gigantes digitales. Lo que empezó como un DLC perdido había terminado protagonizando un debut que se sintió como el estreno de una película de Marvel, con la diferencia de que esta historia la habían escrito 3 personas en una pequeña oficina en Adelaida, y a partir de ese instante quedó claro que el mito ya no era mito. Silksong existía y había llegado con fuerza para reclamar su lugar en la historia. Entrar a Farum no es un paseo guiado, es un baldazo de realidad. Hornet aparece capturada con un objetivo en punta: ascender hasta la ciudadela y casi nada más, sin brújula, sin mapa, sin siquiera una pluma para anotar el camino, solo su aguja y la intuición. Esa sensación de desamparo inicial pega fuerte: pasillos nuevos, amenazas por todos lados, 0 indicios claros, hasta que aparece Chakra, una guerrera cartógrafa, y te arma la mesa, te habilita esas herramientas básicas y abrís el juego de otra manera. Ahí entendés la lógica: cada zona pide su propio mapa, y aunque lo consigas, el papel jamás cuenta toda la historia. Lo que parece un pasillo se curva hacia una caverna, después a unos muelles encendidos, y de golpe todo vuelve a conectarse. La escala no se mide por metros cuadrados, sino por sorpresa pura. El mundo no te toma de la mano, te invita a perderte sin culpa. Y encima, esta vez hay múltiples ciudades, cientos de enemigos y decenas de jefes esperando más arriba. El número impresiona, la sensación más. Farum está vivo porque está lleno de bichos amables y tramposos, de músicos que tocan como si el mundo alrededor se volviera loco, de ladronzuelos que te levantan una sonrisa y de la propia Chakra que canta y te arrastra a seguirla solo para ver qué descubre 2 pantallas más allá. Esa multitud no es decorado, activa líneas nuevas cuando volvés, te empuja a desandar rutas y abre puertas que antes ni habías notado. Las wishes, side quests, te obligan a mirar con otros ojos los mismos espacios. Los crests te cambian el set de movimientos como si probaras otro personaje, y la forja te da herramientas ofensivas y defensivas que piden practicar hasta que fluyen. Entre medio rescatás fleas y te cruzás con caravanas que parecen venir de otro juego, como si Farum fuese una carretera con historias paralelas. No es contenido, es combustible para que el mapa mental que llevas en la cabeza se reescriba cada 15 minutos. La cabeza te queda girando. Volver al taller con la hija de la forja y gastar materiales en algo nuevo, o ahorrar para comprar el próximo mapa. Dejar equipados esos crests que te vuelven un rayo, o apostar por un set más conservador porque todavía te faltan memory lockets para mejorar. Bajar a Bone Bottom a resolver un pedido que te picó la curiosidad, o seguir trepando hacia la ciudadela, ahí donde supuestamente esperan las respuestas, y cuando crees que lo entendiste aparece un portón gigantesco que no abre con nada de lo que tenés. Ese todavía no es el pulso del juego. Silksong te da elecciones, no te grita soluciones, te hace pensar en el próximo salto incluso cuando ya estás en el aire. Lo más lindo es que todo esto se siente nuevo sin traicionar lo que enamoró del primero. La atmósfera, la música, los fondos, los pequeños gestos en las animaciones. Hay un cuidado que no es pretencioso, es honesto. No te intenta deslumbrar con trucos, te seduce a base de precisión y misterio. Volvés a casa y aún así nada es familiar. Ese equilibrio es raro, un mundo que parece recién inventado y al mismo tiempo inevitable. Y ahí, entre una canción que se apaga y un pasillo que se abre un poco más, te cae la ficha. Si perderse se siente así de bien, ¿qué tan alto puede ser el precio y el placer de encontrar lo que espera en la cima?
En la mayoría de los estudios de videojuegos, las ideas se filtran antes de llegar al motor. Reuniones, jerarquías, cadenas de aprobación. En Team Cherry, no. Acá todo funcionaba como un laboratorio sin reglas. Ari Gibson garabateaba algo en una servilleta, William Pellen lo testeaba, Jack Vine lo programaba y de pronto esa idea ya vivía dentro de Silksong, un proceso caótico para cualquier empresa tradicional, pero que para ellos era libertad pura. Esa forma de trabajar explica por qué lo que debía resolverse en 1 o 2 años terminó durando 7. Ninguna idea quedaba afuera, ninguna ocurrencia era demasiado chica. Ese desorden creativo tenía un efecto paradójico. Por un lado, ralentizaba todo. Cada nueva mecánica obligaba a reequilibrar el juego completo. Cada animación requería ajustes sobre docenas de interacciones. Pero al mismo tiempo, esa falta de freno garantizaba que el resultado no se pareciera a nada prefabricado. No había manual de estilo ni comité de marketing dictando qué quedaba y qué no. Solo 3 personas empujando un mismo sueño sin miedo a complicarse la vida en pos de algo que los divirtiera. Y esa diversión, ese entusiasmo quedó grabado en cada rincón del juego. La industria suele hablar de crunch, de desarrolladores quemados bajo la presión de deadlines imposibles, de estudios diezmados por despidos y recortes. El contraste con Team Cherry es brutal. Mientras otros proyectos se hundían bajo su propio peso, ellos trabajaban en Adelaida con un clima casi de club de amigos. No necesitaban justificar gastos ni reportar avances a una junta directiva. Solo tenían que diseñar, dibujar y programar. Esa escala reducida les dio lo que los gigantes ya habían perdido: agilidad. Y en un entorno donde cada paso se mide en cifras y retornos, Silksong crecía porque sus creadores simplemente se lo estaban pasando bien. Claro que esa libertad también tenía su precio. Sin alguien que pusiera límites, la ambición se disparó hasta niveles inesperados. Silksong dejó de ser un proyecto manejable y se volvió una obra que pedía 7 años de trabajo, pero en ese descontrol está la esencia del estilo Team Cherry, un estudio diminuto que, por no deberle nada a nadie, pudo construir algo inmenso, una paradoja hermosa. Mientras los grandes corren detrás de lo previsible, 3 personas en un rincón de Australia demostraban que la falta de cadenas podía ser la verdadera ventaja competitiva. Cuando el mundo se vino abajo en 2020, todos pensaron lo mismo. Listo, esto va a retrasar Silksong todavía más. Estábamos acostumbrados a leer comunicados de grandes estudios hablando de producción detenida, de equipos desmoronados por el teletrabajo, de proyectos que se hundían en el barro del confinamiento. Y la lógica decía que a Team Cherry le iba a pasar lo mismo, pero la realidad fue otra, casi irónica. Adelaida, la ciudad australiana donde vive este trío, prácticamente no reportaba casos. Mientras medio planeta lidiaba con cuarentenas eternas, Gibson y Pellen seguían yendo a cafeterías, programando tranquilos, boceteando ideas, como si nada. Lo curioso es que esa calma fue percibida de forma turbia desde afuera. Para los fans, el silencio absoluto del estudio durante esos años parecía confirmar todas las teorías conspirativas, que el juego estaba cancelado, que el equipo se había quebrado, que había problemas internos imposibles de resolver. Nada de eso. Lo que pasaba era mucho más simple. Seguían trabajando casi con culpa de sobreviviente mientras veían al resto de la industria tambalearse. El apocalipsis no había llegado a su puerta, así que siguieron en piloto creativo. Y eso, claro, alargó todavía más la espera porque las ideas seguían acumulándose. Este contraste es casi deforme. Mientras Electronic Arts y CD Projekt publicaban excusas kilométricas por cada retraso, Team Cherry desaparecía del mapa sin dar explicaciones. No era soberbia, era estrategia. Para ellos, hablar demasiado era arruinar las sorpresas. ¿Qué iban a decir? Tranquilos, estamos tomando café y se nos ocurrió otro jefe nuevo. No, preferían callar. Y en ese silencio, la gente se desesperaba más. La pandemia, en vez de ser un obstáculo, se volvió el caldo de cultivo perfecto para que el mito creciera. Un mundo entero encerrado, hambriento de novedades y un juego fantasma que parecía no llegar nunca. Y ahí está la paradoja que hace tan jugosa esta historia. Para un estudio grande, la pandemia fue una sentencia de retrasos y crisis internas. Para Team Cherry fue casi un recreo, una pausa del ruido global que les permitió seguir a su ritmo. Mientras nosotros quemábamos el F5 esperando noticias, ellos estaban diseñando animaciones nuevas, agregando quests, expandiendo ciudades, y aunque ese silencio nos volvía locos, también fue lo que mantuvo viva la llama. Cada ausencia prolongaba la obsesión. Es bizarro pensarlo así, pero el encierro del mundo y la calma australiana fueron 2 caras de la misma moneda que alimentaron la locura de Silksong.
Cuando Silksong salió a la venta, no solo sorprendió por la escala, la dificultad o el fanservice, lo que dejó a todos con la mandíbula en el piso fue el precio, $20. Eso era todo. En un mercado donde los AAA te cobran 70 u 80 por un juego lleno de microtransacciones, bugs y loot boxes, que un título de esta magnitud se vendiera por el equivalente a una pizza familiar era casi poético. No había ediciones deluxe, ni pases de temporada, ni cosméticos escondidos tras muros de pago. Pagabas 20 y recibías todo. Un gesto tan simple como revolucionario. La comparación fue inevitable. Solo 5 años antes, el lanzamiento de Cyberpunk 2077 había sido un escándalo. Un juego roto, plagado de glitches, vendido a precio completo. Y eso no es un caso aislado. Cada vez más producciones llegan al mercado incompletas, confiando en parches posteriores o en la paciencia del jugador. Silksong, en cambio, apareció pulido, sólido y perfectamente jugable desde el minuto 1. No necesitó pedir disculpas ni prometer arreglos. Cumplió lo que prometía, un juego desafiante, hermoso y entero. La lección para la industria era dolorosa. Un estudio minúsculo había entregado más por menos. Y no era solo una cuestión de ahorro para el jugador. El precio mandaba un mensaje. Team Cherry nunca intentó inflar el producto para justificar cifras obscenas. No se vendieron como blockbuster, no disfrazaron su juego de algo que no era. Al contrario, apostaron por la accesibilidad, por asegurarse de que cualquiera pudiera entrar a la experiencia sin hipotecar el bolsillo. Ese gesto, cargado de humildad, contrastaba brutalmente con la tendencia de las grandes editoras a exprimir hasta el último centavo. Lo que quedó claro es que el precio no era un detalle, era parte de la narrativa. $20 que se sentían como una bofetada a la avaricia de la industria. Una cifra que, más allá de lo económico, reforzaba la identidad del proyecto. Silksong era un juego hecho con pasión, no con calculadora. Y en ese contraste se escondía el verdadero triunfo, porque la gente no solo celebraba que costara poco, celebraba que alguien todavía recordara que el objetivo era hacer un buen juego y nada más. En diciembre de 2024, durante los Game Awards, uno de los creadores de Baldur's Gate 3 lanzó una frase que quedó flotando en la industria. La fórmula secreta para hacer un juego del año es dejar de ser codicioso, dejar de ver el dinero por encima del propio videojuego. Muchos lo aplaudieron, pero pocos se lo tomaron en serio. Parecía un discurso inspirador más, de esos que se pierden en medio de trailers explosivos y promesas de secuelas infinitas. Un año después, Silksong salió y demostró que no era poesía barata, era un plan de batalla. Lo que logró Team Cherry fue un recordatorio incómodo para los gigantes del gaming. Mientras los estudios AAA se obsesionan con gráficos ultra realistas, loot boxes y pases de batalla, 3 personas desde Australia entregaron un título 2D que superó en números a producciones de cientos de millones. Y lo hicieron sin marketing masivo, sin actores famosos, sin campañas invasivas en redes sociales. Solo un buen juego, divertido, completo y honesto. Esa fue la bofetada, no porque los AAA deban desaparecer, sino porque quedaron expuestos. El disfraz de espectacularidad se derrumba cuando un indie los iguala o los supera en impacto global. Ejemplos sobran. Minecraft empezó como un proyecto solitario y redefinió la cultura gamer. The Binding of Isaac abrió un género entero con sus mecánicas roguelike. Amnesia cambió el terror para siempre, obligando incluso a franquicias históricas como Resident Evil a reinventarse. Y Dark Souls, que en su momento parecía demasiado de nicho, terminó dando nacimiento a una categoría entera, los Souls-like. Todos nacieron de riesgos que los gigantes jamás se hubieran permitido. Silksong entró en esa lista de golpe, un recordatorio de que la innovación real rara vez viene de quienes juegan a lo seguro. La lección es clara, aunque pocos la quieran escuchar. Los avances de la industria no dependen de presupuestos mastodónticos ni de trailers con explosiones. Dependen de creatividad, de riesgo, de la decisión de poner el juego por encima de la rentabilidad inmediata. Silksong no fue solo un éxito indie, fue una demostración práctica de que el futuro puede estar en manos pequeñas, con ideas enormes. Y ese mensaje, más que molestar, debería incomodar, porque si 3 personas desde Adelaida lograron hacer temblar a las corporaciones, ¿qué excusa tienen los gigantes?
Lo que pasó con Silksong trasciende lo que entendemos como un juego esperado. Fue un fenómeno cultural, un viaje colectivo que arrancó en la frustración y terminó en una celebración global. Durante años, cada conferencia se convertía en un ritual, gente en chats en vivo escribiendo Silksong como si fuera una plegaria, y cuando el anuncio nunca llegaba, el humor se volvía autoparodia. El término Silk Sanity nació de esa mezcla de ansiedad y resignación. Los fans se reían de sí mismos pintándose de payasos en memes para soportar la espera. Ese ciclo de ilusión y decepción creó algo único, una comunidad que se sostuvo por puro chiste interno. La espera se volvió parte del juego, Silksong dejó de ser un producto y se convirtió en un mito compartido, algo así como el Half-Life 3 de los Metroidvanias, un título fantasma que todos nombraban aunque nadie lo había jugado. Y esa condición mítica, lejos de desgastar la expectativa, la amplificó. Cada año sin noticias sumaba capas de obsesión, cada silencio reforzaba la idea de que lo que venía iba a ser histórico. Cuando finalmente llegó el día, esa energía contenida explotó. Las redes sociales ardieron, las comunidades que habían vivido de memes y especulación se transformaron en grupos de celebración. La misma gente que se había burlado de su propia espera ahora gritaba Silksong es real, como si hubieran sobrevivido a un evento cósmico. En cuestión de horas, el juego pasó de ser un running gag a un símbolo de resistencia, la prueba de que la paciencia y un poco de locura colectiva podía tener recompensa. Lo más interesante es que Silksong no solo unió a los fans de Hollow Knight por la magnitud de la espera, atrajo a curiosos, a jugadores que nunca habían probado el original pero que querían formar parte de ese momento. Lo que empezó como un juego indie se transformó en un evento histórico comparable a los estrenos de Marvel o al lanzamiento de un nuevo iPhone, pero con un detalle que lo hacía todavía más bizarro. Todo este delirio lo había provocado un estudio de 3 personas en un rincón de Australia. La burla inicial se convirtió en éxtasis colectivo y Silksong pasó a ser más que un videojuego, un fenómeno cultural que quedó grabado en la memoria gamer. Silksong ya está entre nosotros. Después de 7 años de espera, memes, teorías y silencio absoluto, el mito se convirtió en realidad. Lo increíble no es solo que el juego haya cumplido con lo prometido, sino la forma en que lo hizo, derrumbando tiendas digitales, reuniendo a millones de jugadores y demostrando que un indie puede gritar más fuerte que cualquier superproducción. El impacto es innegable, pero lo que queda flotando es la pregunta de fondo. Porque si 3 personas en Adelaida pudieron construir algo que hizo temblar a la industria entera, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Estamos ante un accidente cósmico, un milagro irrepetible o es la prueba de que los próximos grandes hitos del gaming van a salir de equipos chicos con ideas gigantes? La industria, con sus presupuestos mastodónticos y su obsesión por monetizar hasta el aire, acaba de recibir un recordatorio incómodo. Lo que realmente mueve al jugador no es la pirotecnia, es la experiencia. El día que Silksong salió y rompió internet, muchos lo vivieron como un cierre de ciclo, pero quizá no sea un final, sino un comienzo. Tal vez lo más interesante no sea lo que lograron Gibson, Pelen y Vine, sino lo que vendrá después. ¿Qué pasará cuando otros estudios pequeños vean que es posible? ¿Cuántos Silksongs ocultos están esperando ser descubiertos en algún garage, en un cuarto alquilado o en la cabeza de 3 amigos que todavía creen que hacer juegos es divertido? Esa es la duda que queda vibrando. El juego ya existe, los servidores ya colapsaron, la espera terminó, pero la verdadera historia recién empieza, y en un mundo donde los gigantes parecen cada vez más predecibles, ¿serán los indies los que vuelvan a escribir las reglas del futuro? El día que salió Silksong y básicamente se rompió internet, muchos lo vieron como un cambio de ciclo, pero también lo podríamos ver como un cambio de paradigma, ¿no? No es el fin de algo, es el inicio de otra cosa. Porque tal vez lo más interesante no es lo que lograron estos 3 muchachos, sino lo que vendrá después. ¿Qué va a pasar cuando tantos otros estudios digan, hey, esto es posible? ¿Cuántos otros Silksong estarán ahí escondidos en la computadora de alguien que no sabe qué hacer, si sacarlo, si se la juega? ¿Cuántos otros estarán en la mente de algún pibe que quizás duerme en el sofá de su amigo? O por qué no, quizás en algún lado hay 3 amigos que están hablando de una idea, pero uno dice, no, me parece que es imposible. Esa es la duda que queda ahí picando. El juego ya salió, los servidores ya colapsaron y quizás esa parezca la historia, pero en realidad la historia recién comienza. Y en un mundo donde los
gigantes cada vez son más predecibles. ¿Será que ahora es el momento de los indies? En todo caso, ahora es el momento de que me comentes por ahí abajo qué opinas, de que le des duro al botón de like, que te suscribas, toques la campanita, me sigas en todas mis redes. Soy Juanito6 y nosotros nos veremos la próxima en Data Glitch. Adiós.